pero tengo que decirlo con todas sus letras. No ha devuelto a la policía. En la comunicación estamos para hablar y ampliar sobre ese tema con Estefano Miranda, abogado experto en temas policiales. Doctor Miranda, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, exitosa y felices fiestas. Felices fiestas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor Miranda. ¿Cuál es su opinión respecto a esta reciente modificación? Y es un tema que constantemente hemos conversado con usted sobre la necesidad de devolverle a la policía la facultad de investigación. Pero como lo está planteando el gobierno, ¿es lo correcto? ¿Es lo mejor? Déjame decirte, Pedro, que en este cambio normativo de este código procesal, el gobierno, al parecer, solamente hace cambios de palabras que se encontraban ya en el código procesal, pero tengo que decirlo con todas sus letras. No ha devuelto a la policía la capacidad investigativa en las diligencias preliminares. Lo único que ha hecho, Pedro, es decir que el fiscal no te va a disponer. Lo único que va a hacer el fiscal es aperturar diligencias, pero que siempre vas a tener que ser controlado por parte del Ministerio Público. No te dice que tú tienes las diligencias preliminares, no dice que tú tienes a cargo de la investigación preliminar. Me parece que el gobierno vuelve a cometer un error apresurado, lógicamente está, porque creo que sí coincidimos que debe modificarse ese Código Procesal Penal, porque es demasiado garantista para los delincuentes. Pero esta reforma realizada hace muy poco tiempo me parece que ni siquiera cumple los estándares de un ex post normativo. Esto significa que ha hecho un aceleramiento apresurado de una modificatoria, pero que realmente no le ha devuelto a la policía las diligencias preliminares. Lo único que ha hecho es cambiar términos donde la policía sentía que Fiscalía era su jefe y no un control o un controlador. Y esto realmente no suma. Me parece que los que conocemos a la perfección estos temas, no es así, como nos ha dicho la Presidenta de la República, posiblemente en un comentario abierto a la población. Claro. Y esto es un mal a ver, doctor Miranda. Mensaje. Doctor Miranda, Sí. a ver, aterrizando el tema y hablando en llano, la policía, según este decreto legislativo recientemente publicado por el gobierno, en la que uno se presume que recupera el rol de investigación frente a un hecho criminal, una investigación ante una banda criminal organizada, ante lo que le pueda corresponder, ¿qué es lo que realmente va a poder hacer según esta modificación? Pedro, siempre lo ha tenido. La policía siempre ha tenido la potestad de realizar las diligencias urgentes e imprescindibles. Eso siempre lo ha podido hacer la policía, sin necesidad o de poner conocimiento a la policía, al Ministerio Público o al juez. Hasta incluso es por eso que hacía controles de identidad. Pero la policía sigue siendo o teniendo la capacidad, de acuerdo a la Constitución, de actuar frente a bandas criminales y organización criminal, porque así lo exige, es flagrante delito. Pero la unidad investigativa solamente modificar términos que en el informe policial la policía solamente podrá calificar el delito propiamente está, que siempre lo hacía, porque para detener a un delincuente, la policía preliminarmente tiene que calificar el delito. Ahora, en el informe se va a permitir también emitir conclusiones, ¿cierto? Y diligencias realizadas, pero estas no son vinculantes. Eso lo mismo, el mismo decreto legislativo lo dice. Entonces, le dice, policía, vas a hacer tus diligencias urgentes y prescindibles, vas a comunicar a Fiscalía porque tienes que estar controlado jurídicamente, pero realmente no es vinculante lo que vayas a hacer. Entonces, hay una contradicción. ¿Por qué no sería vinculante? ¿Por qué no sería vinculante la investigación que la policía podría hacer? Porque se considera que los expertos dentro de una calificación de la teoría del delito resultaría ser el Ministerio Público y el Poder Judicial y no la policía. Entonces es por eso que te decía, Pedro, sí. No, entonces que la policía va a seguir en el mismo rol, solamente se estaría cambiando mocos por babas con esta modificación del decreto legislativo. Pedro, acabas de decirlo en los propios términos. Ese decreto legislativo que modifica el Código Procesal resulta ser tal igual que el anterior. Esto significa la policía va a seguir teniendo a mando las diligencias urgentes e imprescindibles, pero siempre va a seguir teniendo el control del Ministerio Público porque jurídicamente es necesario estar ante una rendición de cuentas. Lo único que le dice en el decreto legislativo es la policía operativamente
domina sus estrategias, pero bajo el control del Ministerio Público. Pedro, ¿no resulta ser lo mismo? Claro, pero exactamente, porque eso se hace. Eso ya se hace. La policía hace investigaciones correspondientes en el marco de una flagrancia. No es lo mismo. El decreto legislativo dice, dentro de 24 horas, el Ministerio Público emitirá su resolución de diligencias preliminares de inicio. ¿Esto significa tener el mismo control jurídico? Es el mismo decreto legislativo. Es por eso que le decía que el gobierno tiene ausencia de personajes técnicos que conozcan sobre el ex post normativo. Controlar una norma posterior a su emisión. Necesitamos, por supuesto, regular y reformar el Código Procesal, pero a través de un ex post normativo. No podemos sacar decretos legislativos, como se podría decir, a simples situaciones que lo único que va a hacer es confundir, porque lo que ha dicho la presidenta Boluarte es, le hemos devuelto la capacidad investigativa de las diligencias preliminares a la policía. ¿Acaso la policía nunca lo tuvo? Siempre lo ha tenido. La policía tenía la potestad siempre de actuar en diligencias urgentes e imprescindibles. Pero mira el mensaje que le da al suboficial de Loreto, al suboficial de Tacna, de Cusco. La presidenta ha dicho que la policía ahora sí puede actuar sin comunicar al Ministerio Público. Eso no es cierto. En el decreto legislativo dice que en todo momento comunicará al Ministerio Público y este emitirá dentro de las 24 horas la resolución de inicio de diligencias preliminares. Por ejemplo, yo estoy leyendo un poco el resumen de lo que significó este decreto legislativo para no abondarle mucho a la gente con temas legales, artículos. En concreto, lo que señala es que la policía va a iniciar ahora la investigación de un caso o hará una captura sin esperar la orden del fiscal. Va a informar, sí, va a avisar, sí, pero no va a esperar que el fiscal disponga de una captura o disponga del inicio de una diligencia preliminar que es la base o el punto de partida de una investigación. Esto, como lo está planteando, ¿ya existe? ¿Es una retórica más de lo ya existente? ¿O es una modificación al menos mínimamente sustancial de lo que está pasando en estos momentos en el país? Pedro, agradezco tu aclaración. Son bajo esos términos. Siempre ha existido que la policía actúa solo sin conocimiento del Ministerio Público ante detenciones en flagrante delito. Esto significa que no necesita la facultad o la autorización del Ministerio Público para capturar a bandas criminales u organizaciones criminales. Eso está claro. En los mismos términos, la policía siempre ha tenido esa facultad. Y en este decreto legislativo no hay nada nuevo que a la policía le dé. Es por eso que digo, estamos engañando no solamente a la población, sino también a sus propias autoridades que los van a escuchar en diferentes partes del Perú. La policía siempre ha tenido esta facultad de actuar en diligencias urgentes e imprescindibles sin conocimiento ni control del Ministerio Público. Ya, en mi incipiente conocimiento jurídico, doctor Miranda, yo entendí esta modificación de la siguiente manera. El gobierno le devuelve a la policía su rol de investigación. Ergo, la policía, ante un hecho delincuencial criminal, apertura diligencia de investigación preliminar para recopilar la información necesaria, armar el expediente y decirle a la fiscalía, por si acaso, señora fiscal, aquí está el expediente, esto hemos investigado, este es el inicio de las diligencias preliminares. Y sobre esta base tú puedes disponer una detención o formalizar la investigación preparatoria. Pero aquí está todo lo que hemos investigado ya como insumo base para que no se te escape la tortuga, para que no pongas en libertad o para que el juez no te diga no hay elementos suficientes. Yo entendía en esa forma esta modificación. ¿Ello no es así? Pedro, déjame decirte que no es así, porque en todo momento el decreto legislativo dice comunicarás al Ministerio Público y dentro de las 24 horas emitirá su resolución. La policía no tiene la autonomía de realizar diligencias preliminares sin conocimiento y control jurídico del Ministerio Público, ni siquiera con la modificatoria de este decreto legislativo. No lo dice así. Lo único que cambia, Pedro, son términos. Ya no dice dispondrá, sino comunicará. La policía tiene la facultad de realizar sus estrategias operativas policiales. Ya, está bien, siempre lo ha tenido. Ya, pero doctor Miranda, ¿y ese cambio de verbo del disponer al comunicar no es una variación importante? Una cosa es disponer, esperar que alguien me ordene. Y otra cosa, yo actuar de forma autónoma e informar lo que estoy haciendo, sin esperar tu autorización. ¿No es un cambio allí? No, Pedro, porque si vas a hacer un sinónimo en la Real Academia es lo mismo disponer que comunicar.
siempre vas a tener el control jurídico por parte del Ministerio Público, salvo que modifiques la Constitución. Y en la Constitución está que la policía, como cualquier otra autoridad, no solo en el Perú, sino en el mundo, necesita tener el principio de rendición de cuentas. Esto significa, tú eres autónomo en tu función, pero necesitas tener un control posterior para evitar abusos de autoridad, excesos del uso de la fuerza, detenciones arbitrarias. Entonces, lo que hace el principio de rendición de cuentas es, te doy facultades, pero ojo, yo posterior te voy a controlar lo que has hecho. Y con estas modificatorias, Pedro, lo único que ha hecho es cambiar verbos, pero que siempre van a tener el mismo significado, de seguir teniendo el control jurídico del Ministerio Público. Por lo tanto, no ha tenido modificaciones sustanciales como sí personalmente hubiera querido, porque la policía necesita recuperar las diligencias preliminares dentro del campo de la investigación criminal, cosa que este decreto legislativo no lo hace. Por favor, no le engañemos a las autoridades, no le engañemos a la población, porque ese decreto legislativo no modifica o no devuelve a la policía la capacidad investigativa. La policía siempre, Pedro, ha tenido esa capacidad. Hoy, ayer y pasado, siempre ha tenido esa capacidad de poder detener a un delincuente sin necesidad de comunicar al fiscal. Lo que comunica al fiscal es la detención, después de haber realizado su acta de intervención, su acta de registro personal, su acta de incautación. Todas las diligencias urgentes e imprescindibles lo pone en conocimiento del Ministerio Público, la detención, y él se constituye a la comisaría. Entonces, siempre ha tenido esa capacidad investigativa la policía. Lo que necesitamos es un poco más de independencia para que la policía pueda actuar ante conocimiento de tráfico ilícito de drogas. Esto significa microcomercialización de drogas, bandas criminales, hasta incluso sobre el tema de levantamiento del secreto de las comunicaciones. Pedro dice que comunicará al Ministerio Público y este emitirá un informe pidiéndole al juez el levantamiento. No es que la policía va a tener la facultad autónoma de hacer el levantamiento secreto de las comunicaciones. Eso no nos dice el decreto legislativo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando damos una noticia y la norma no te ampara. Claro, entonces estamos generando una confusión. Una cosa es el mensaje político del gobierno y otra cosa lo que la letra dice. Y la policía, ¿sabe usted, doctor Miranda, si dentro de la policía, conociendo ese decreto, están satisfechos? ¿Alguien le dijo algo al respecto de cómo van a actuar ahora sobre la base de esta modificación, como la llaman, de devolverle facultades de investigación a la policía? Pedro, yo creo que la policía tiene que continuar trabajando como lo ha venido haciendo, porque ese decreto legislativo, como vuelvo a repetir, lo único que hace es cambiar verbos, pero no es que a la policía le da esa facultad discrecional, vamos a llamarle así, de actuar sin tener control ni conocimiento del Ministerio Público, porque eso es mentirles. El decreto legislativo, tal y como se encuentra modificado, señala que la policía actuará, si bien es cierto, ante las diligencias urgentes e imprescindibles, que así siempre lo ha sido, ya solamente comunicará, ya no van a necesitar que le dispongan, siempre ha podido hacerlo, ¿cierto? Pero siempre va a estar bajo el control del Ministerio Público. O sea, no significa que la policía va a poder tomarle una declaración, Pedro, sin necesidad de estar el fiscal. No va a ser una investigación independiente. No puede darse. Por supuesto, Pedro, no se puede. Ni el decreto legislativo que acaba de emitirse lo autoriza. Todo lo contrario, comunicará al Ministerio Público y este dispondrá las garantías correspondientes. Esto significa que el policía no podrá tomarle la declaración al presunto delincuente sin estar presente el Ministerio Público, ni mucho menos el abogado defensor de este imputado. Entonces, ¿de qué cambios sustanciales necesitamos o estamos viendo con este decreto legislativo? No hay ninguno, Pedro. Ya, doctor Miranda, engañando a la población. Doctor Miranda, para terminar, chiquitito, por favor, y de todas las modificaciones que ha hecho el gobierno sobre la base de esas facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana que le dio el Congreso, ¿alguna de esas modificaciones ha servido? Endurecimiento de penas para temas de robo de celulares, el tema de expulsión de migrantes indocumentados, cayendo en ilícitos penales, este último, y entre otros más en el tema de seguridad ciudadana, en la extensión, la ampliación de plazo de retención de una persona a 12 horas, por ejemplo, el caso de un extranjero. ¿Alguna de esas modificaciones en materia policial de lucha contra la criminalidad nos ha servido como sociedad?
Me parece que el gobierno comete un gravísimo error, que es emitir normas sin realizar un ex post normativo. Y estas son las consecuencias que se pagan cuando se hace un trabajo sin realizar un trabajo técnico, serio y objetivo. Me parece que ha tenido cambios no significativos, pero que sí van a servir de todas formas, algunos en apoyar respecto al horario, por ejemplo, la situación de identificar a un extranjero que ingrese, pero si no tienen el sistema, Pedro, va a ser la misma situación. Esto significa que migraciones, las embajadas de Venezuela, de Colombia, por ejemplo, también la SUCAMED, la policía, mientras que no trabajen articulados, no nos importa tener 24 horas, Pedro, porque igual no van a recibir la información.